Bueno, hermanos, lo que nos cambia es la palabra del Señor, ¿no? Nos cambia la palabra del Señor. Y qué precioso es pensar que tenemos un Dios, que no solamente es un Dios que está en los cielos, sino que también es un Dios que está con nosotros, que se manifestó a nosotros, que es cercano, no es un Dios lejano, no es un Dios que está allá oculto, sino que es un Dios que se manifiesta, que está con nosotros, que se compadece de nuestras debilidades, que nos escucha cuando nosotros acudimos a Él, que aún escucha a los pecadores que se arrepienten y creen en Él y ponen su fe en Él. Y eso es lo que nosotros también estamos haciendo cuando abrimos la palabra del Señor, predicamos el Evangelio. Queremos que todos en este lugar escuchen a este Dios que nos ha hablado y que se acerca a nosotros. Nosotros corremos lejos de Él, nosotros estamos alejados de Él, nosotros somos los que estamos perdidos. Sin embargo, el Señor es el que se acerca, es el que nos da su palabra, es el que quiere reconciliarse con nosotros, tiene la disposición. Y miren, si no quiere reconciliarse con nosotros, que envió a su Hijo al mundo para demostrarnos a nosotros cuánto amor nos tiene y que Él ha dado lo más precioso para que nosotros nos podamos reconciliar con Él. Entonces, nosotros adoramos al Señor, los que hemos reconocido y reconocemos y venimos acá cada domingo a adorar al Señor porque Él es digno, porque nos ha acercado por medio de Cristo, nos acercamos al Padre, pero también nosotros queremos seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Que a todos los hombres hablarles, a todos los que están acá, a todos los que están afuera, decir, el Señor ha hablado y el Señor tiene ese gran interés de poder hacer que te reconcilies con Él por medio de Cristo. Y nosotros lo hacemos y sabemos eso. Y pensaba con el verso espada, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y exactamente eso hoy es lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar de un Dios que creó los cielos y la tierra. Él creó los cielos y Él creó la tierra. Y a nosotros nos puso debajo de ese cielo y sobre la tierra. Pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Y si tenemos a Dios, tenemos todo. Entonces, nosotros vamos a meditar en eso. Así que vamos a arrancar en Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar con los primeros versículos en nuestra Biblia. Les invito a que ahí puedan abrir en Génesis capítulo 1. Todos tienen la Biblia. El que no tiene Biblia, allá hay Biblias para regalar atrás, así que pueden agarrar una Biblia ahí. El primer libro de la Biblia nos va a hablar acerca del único Dios verdadero, de lo que no podemos perder de vista, de aquel que es suficiente. Y comienza así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a orar. Oh Dios, te damos tantas gracias porque nos podemos acercar por medio de los méritos de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque has convocado a tu pueblo, Señor. Este es tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, que has comprado con la sangre del Cordero, sin mancha. Gracias, Padre. Estamos reunidos hoy aquí y queremos abrir tu palabra, Señor. Queremos meditar en tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos abras el entendimiento una vez más. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos tantas cosas que cambiar, pero te damos gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por amarnos, por manifestarte a nosotros, por ser un Dios cercano, no un Dios lejano. Y gracias, Padre, porque te estamos conociendo y queremos seguir conociéndote. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura y vemos al Dios Trino, que es el origen de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, cuando nosotros pensamos que inventamos algo, creamos algo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes fabricó algo o inventó algo, ¿no? Debe haber acá varios inventores, algo.
Y a los que les gusta trabajar con, ¿cómo es? Con arcilla o con arcilla, no, ahora no, ¿cómo es que se llama? Porcelana fría, ahora eso. Y entonces, de una masa de nada, hacen, no sé, un mate, un jarrito, algo. Y dicen, mirá lo que hice, mirá lo que creé. Y es bueno eso, ¿no? Los chicos con la plastilina, ¿no? Están ahí. No sé si se sigue usando la plastilina. Ahora es el slime, que le dicen, no, el slime no se puede hacer nada. Se cae, con slime no se puede hacer nada. ¿No? Con slime no, plastilina. Hay que hacer con plastilina. Con plastilina se pueden hacer muñequitos, cosas. Y uno la hace y forma algo. Pero lo hace desde algo ya creado, ¿no? Lo hace desde algo que alguien hizo. ¿Quién fabricó la plastilina? ¿Quién fabricó el slime? ¿Quién fabricó? Alguien lo hizo para que nosotros lo podamos hacer. Bueno, Dios cuando hizo todas las cosas no necesitó de algún instrumento de afuera, que alguien le alcance los materiales. Dios lo hizo solamente con el poder de su palabra. Miren si no es grande Dios. Dios dijo y fue hecho. Y eso es lo que dice Génesis capítulo 1. Y cuando nosotros entramos acá, no solamente vemos a Dios, que Él es el origen, sino que también es el sustentador y el vivificador de toda la creación. Porque nosotros podemos crear algo. Los chicos crean algo con plastilina. ¿Y le pueden dar vida? No. Le pueden decir, respirá y charlá conmigo. No pueden hacer eso. Sin embargo, Dios puede hacer todas las cosas, lo hace, crea y hace que las cosas tengan vida. Y ese es Dios. Y es el único Dios vivo y verdadero que puede hacer eso. Por eso nuestro Dios también es grande. Y es lo que acá empezamos a leer. Porque cuando leemos en estos primeros versículos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él no tuvo que ir a una librería, a un corralón, no tuvo que ir a Chile a comprar, dame tanto que voy a crear el cielo, voy a crear la tierra. No, Él solamente lo creó y lo hizo de la nada misma, sin nada que tenga que Él traer. Por eso es Dios. No hay otro Dios que pueda hacer eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Los dioses que son dioses minúsculos, con la D minúscula, no tienen ese poder. Son inventados por los hombres. Ninguno tiene ese poder. Nuestro Dios sí tiene ese poder. Y el tema de Génesis es la soberanía de Dios sobre el hombre y la creación de todos los acontecimientos que van a ir surgiendo, pero a su vez un plan que fue hecho desde antes que Él cree todas las cosas. O sea, en el principio, nos dice acá el relato, esta narrativa de Génesis, que todo empieza con un principio. Pero antes de eso, hubo un plan. Entonces uno dice, entonces no es que acá comenzó todo. Comenzó todo para este mundo, para la tierra, para la creación. Y el autor de Génesis nos está diciendo, hay un principio de todas las cosas. Claro que sí, pero hay un plan. Hay algo que el Señor nos quiere mostrar. Y a pesar de la corrupción e infidelidad del hombre, cuando vamos avanzando en Génesis, vemos que ese plan sigue vigente. Hay un pacto también. Por eso cuando leemos Génesis, no tenemos que perder de vista que no solamente Génesis es un libro narrativo, que es histórico, porque hay historia, pero también hay un pacto que Dios empieza a revelar. Hay un plan eterno que Dios nos empieza a revelar. Y ese plan eterno, ¿dónde lo va a llevar a cabo? En la tierra. Por eso Él necesita crear la tierra, porque tiene que ejecutar un plan y todo eso va a pasar en un lugar que se llama mundo. Y por eso empieza con ese principio. Nos empieza a ir hablando y nos empieza a narrar. Por eso es teológico, porque toda la humanidad debería conocer que el Señor es el creador. Es más, Dios es la figura central. En Génesis lo vemos, la figura central de principio a fin, también en toda la Escritura. Y es histórico porque es el único registro de la verdadera historia de Adán, la raza humana, de un pueblo, del pueblo de Israel y de quién es Dios en relación con su pueblo. Y además, en contraste con otros escritos antiguos, la Biblia contiene otros escritos. Y les quiero decir algo. No son mitos ni son leyendas. Tal vez en la escuela, en las universidades dicen es un mito y es una leyenda.
Pero los mismos que afirman eso saben que no lo es. El problema es que están en contra de Dios y quieren destruir todo lo que sea Dios. Pero no tienen argumentos para eso. Y sin embargo nosotros vemos y podemos ver que es un libro histórico, es un libro teológico, es un libro que nos habla acerca de que hay un Dios antes de todas las cosas. Antes que yo fuera creado, antes de que nazca, antes de que vos nazcas, los chiquitos antes que nazcan, antes que tu papá nazca, que tus abuelos, bisabuelos, toda la generación, toda la raza humana, hay un Dios, hay Dios. Un Dios en 3 personas. Ahora, la pregunta es, y no sé si ustedes se han preguntado, ¿de dónde venimos? ¿De dónde es que venimos? ¿Por qué existe algo y no existe nada? Entonces tal vez dirán, son preguntas filosóficas, hay que pensar, bueno, los pensadores pensaban en esto, los filósofos griegos pensaban en esto y decían, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el ser del hombre? Tenemos a un escritor, Shakespeare, que meditando toma una calavera de un hombre, ser o no ser, esa es la cuestión. Una calavera, está muerto, como diciendo, pasa la vida, ¿quién soy? ¿Quién fue este hombre que estoy agarrando acá? No sé, no hay un sentido. Sin embargo, Dios sí tiene un sentido. El hombre moderno busca respuestas en el azar o en la materia eterna, y la Biblia comienza con una declaración que es radical. Esta declaración es radical. Toda la Biblia es radical, toda la Biblia. Porque ningún libro o escritos que se han escrito de otros dioses no es tan radical como la Biblia. Y miren por qué es radical. Porque en el primer versículo dice, en el principio creó Dios. Punto. No hay lugar para discusión. No hay lugar para que alguien rebata algo, o que puede ser, o es una teoría. No, esto es una afirmación. Dios lo creó. Dios lo hizo. Y Dios lo deja escrito acá. Y en Génesis capítulo 1 y el versículo 1 y 2 que leímos, nos revela la verdad fundamental. Que Dios es el origen de todo ser, el que transforma el caos en orden y llena la vida o le pone vida a lo que está vacío, como leímos en el versículo 2. Y esto es sumamente importante que sepas, porque Génesis te guía a que descubras el propósito que tiene el Señor acerca de manifestarse con su creación, pero sobre todas las cosas con algo que va a crear y que Él va a empezar a tener relación. Y en este caso es el hombre. Porque a medida que vamos a ir viendo Génesis, vamos a ir viendo el desarrollo. Y uno dice, ¿y por qué no creó primero al hombre y después todas las cosas? Y vamos a ver que tiene un sentido eso. Y cuando nosotros vamos viendo este plan redentor del Señor, lo vamos viendo a lo largo de su pueblo, a lo largo de todo Génesis, también vamos a ver la fidelidad. Y una de las cosas que siempre va a estar diciendo Génesis, así como el versículo 1 dice que hay un Dios que creó todas las cosas, sigan teniendo confianza en mí porque yo soy el creador, yo soy el sustentador, yo soy el que los voy a guiar. Entonces esto es claramente una seguridad que nos quiere dar la palabra del Señor. Cuando abrimos la palabra del Señor y leemos Génesis 1:1 para alguien que nunca leyó nada, esto es una afirmación. Hay un principio y hay un Dios que creó todas las cosas y que es verdadero. Y que a lo largo de esa narrativa va a ir sustentando todas las cosas y no va a dejar que esas cosas queden sin ser sustentadas. Entonces eso es una seguridad. Y ahí hay un plan atrás de eso. La promesa va a seguir el ritmo del libro hasta que nosotros vamos viendo y vamos a ir avanzando. Como veíamos en la introducción a los libros de Moisés, Génesis 3:15, van a ser alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. A esa serpiente que engañó en el huerto, a esa serpiente que engañó a nuestros primeros padres, ahora Dios le promete que de la mujer van a nacer un hijo que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y a partir de ahí va a ser toda una promesa de estar viendo una narrativa. ¿Quién es el que va a venir? Pero esto se gestó antes de la fundación del mundo. El plan de Dios. Dios no es ningún improvisado, hermanos. Dios no es ningún improvisado.
que hizo el mundo y bueno, a ver ahora qué pasa, a ver cómo se comporta el hombre. Uy, mirá lo que hizo, comieron de la manzana. ¿Y ahora qué hago? A ver, reunión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Qué hacemos? No, eso es una herejía, es un disparate. Dios hizo todas las cosas y orquestó todas las cosas con un propósito. Y miren hasta dónde va a llegar el propósito. Hasta que cada uno de nosotros nos acerquemos a Cristo. Ese propósito eterno, desde antes, desde este principio, ya estaba establecido por el Señor. ¿Piensan ustedes en esto? De que el Señor nos escogió y escogió a cada uno de ustedes antes de que cree este mundo. Que hay un plan. ¿Y dónde teníamos que nacer? Todos nacimos en este mundo, ¿no? Ninguno nació en Marte, alguno nació en Venus, alguno... No, imposible, no es una tierra para ser habitada. No es un mundo para ser habitado. Dios hizo un solo mundo para que lo habiten las personas y vivan. Y en ese mundo venga el Salvador. Y en ese mundo nazca aquel que nos iba a acercar al Señor. Y acá comienza todas las cosas. Y acá empieza la narrativa. Entonces, veamos cómo comenzó todo. Como siempre, este mundo tiene una historia, un principio y también tiene un final. Algunos apologistas dicen que Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11 es todo lo que está ahí en la Biblia. Y de esos capítulos es todo el desarrollo de la Biblia. La defensa de la fe tiene que ver con Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Y la creación y la corrupción del mundo, y desde allí se va desarrollando la narrativa. Dice un autor, Francis Schaeffer, los jovencitos, si quieren apagar el celular y leer, lean los escritos de Francis Schaeffer. Francis Schaeffer se escribe, SSH. Y él escribe, es magistral como escribe. Ya no lo tenemos entre nosotros, pero fue contemporáneo. Y miren lo que dice él. Él era un apologista y filósofo cristiano de nuestra era. Él dijo, de Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 11, estos capítulos son los más importantes de la Biblia, ya que sitúan al hombre en su escenario cósmico y le muestran su peculiar unicidad. Fin de la cita. Lo que está diciendo ahí Francis Schaeffer, que comprender por lo menos estos primeros 11 capítulos es tener una visión correcta de quién es Dios, de quién es el hombre, cómo fue la caída, cómo también vemos manifestado ese plan de redención, la gracia de Dios, y vamos a ver una continuidad, tragedia moral del hombre viviendo lejos de Dios. Eso es lo que nos dice Génesis, a partir del capítulo 1 al capítulo 11. Y continuamente, cuando leen la Biblia en el Antiguo Testamento, la van leyendo y van viendo la narrativa, vemos que el hombre cerca de Dios prospera y lejos de Dios, ¿qué pasa? Le va mal. Se aleja de Dios y se aleja de los principios que el Señor le dio. Y no es lo mismo hoy. Si estás alejado de Dios, no pretendas que te vayan las cosas bien. Si estás alejado de Dios, no podés pensar en ser bienaventurado o feliz. Necesitas a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Y cuando estamos cerca de Dios, necesitamos estar cerca de sus palabras. Porque cuando nos alejamos de la palabra del Señor, las cosas nos van a empezar a ir mal. Nos van a empezar a ir mal. Por eso cuando Josué tenía temor de seguir la tarea de Moisés, el gran líder de Moisés, es como decir hoy, no sé, Messi ya no está más, ¿quién agarra la 10? ¿No? Y qué gran responsabilidad. Moisés había muerto, era el líder, el que los había guiado. Josué tenía que seguir. Él tenía temor, pero Josué capítulo 1, ¿qué le dice el Señor? Josué, no temas ni desmayes. Yo voy a estar con vos. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. El hombre necesita estar cerca de Dios. El que está lejos de Dios no está bien, no está bien. Y eso el hombre lo tiene que saber, por más que no quiera saber nada. Y ahí empieza el primer versículo, noten, ahí. Dios es el origen absoluto de todo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Este sería el primer punto que tenemos ahí. Todo lo creado es contingente, solo Dios es el ser necesario, eterno, independiente. Y los primeros capítulos ahí de Génesis muestran a Dios de dos maneras complementarias, aunque complejas. Presenta a Dios como un ser trascendente que existe aparte y fuera del universo que crea. O sea, nos ponemos a pensar nuestra mente finita y vemos que Dios ya existía, que Dios ya estaba antes que sean creadas todas las cosas. Ahora, ¿Dios estaba bien consigo mismo? En ningún lado dice que Dios estaba triste, estaba solo y por eso creó las cosas. Creó el mundo para entretenerse un poco. Nos creó a nosotros para tener compañía. No. Dios estando en la condición que Él estaba antes de crear el mundo, Él era Dios. Seguía siendo Dios. Él estaba bien. Él estaba bien. No es que nos necesitaba a nosotros, sino que lo que tenemos que entender que si Él estaba bien y que si Él era suficiente, ¿para qué crea un mundo? ¿Para qué crea un mundo y empieza a crear cosas y después pone a un hombre que lo hace del polvo de la tierra? A los chiquitos les gusta jugar con barro, ¿no? Hacen bastante lío cuando juegan con barro. Y crean, y hacen tortitas, y hacen cosas también, aparte de la plastilina. Pero el Señor con su poder del polvo de la tierra crea al hombre. Por eso nosotros somos creados a su imagen y tenemos esa habilidad. No la tiene un perro, esa habilidad. No la tiene un gato. Yo a mi perro Bongo no le puedo decir crea algo, porque no tiene la habilidad. Sin embargo, a nosotros sí. Y Dios forma del polvo de la tierra, de algo que Él mismo había creado, forma al hombre. Pero fíjense que a Él no lo crea nadie. Y es tanto un Dios de orden también, porque vemos ahí que Él va a empezar a ordenar todo, que también establece límites, es también la fuente del juicio moral que declara lo que es bueno. Por otro lado, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 nos hace el zoom. ¿Vieron cuando ustedes ven una foto en el celular? Y dice, voy a poner el zoom para ver qué es lo que comieron. Voy a ver el zoom para ver qué es lo que tiene puesto. Bueno, Génesis 2 nos hace un zoom ahí y nos muestran. Miren el versículo 4 de Génesis capítulo 2. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y el versículo 3 del capítulo 2. No, perdón, del capítulo 3, el versículo 24. Perdón, del capítulo 3, el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que está diciendo Dios es, en un momento yo pongo al hombre para que esté dentro del huerto, pero en Génesis capítulo 3, versículo 24, ahora nos damos cuenta que sacó al hombre de ese lugar. Y vamos a preguntarnos por qué lo sacó. Y lo vamos a ver. ¿Pero qué quiere decir esto? Que Dios hace con su creación lo que a Él le place, lo que es bueno, lo que es conveniente. Es una tragedia que Dios haya sacado al hombre del huerto del Edén, pero nos va a revelar un mejor propósito, nos va a revelar un camino de salvación. Y a veces no entendemos cómo Dios obra y a veces vemos que en nuestra vida hay cosas que no las entendemos, que Dios nos pone en una situación que es difícil, pero tenemos que confiar en Él, porque si es nuestro creador, si Él nos formó y si tiene un propósito verdadero para nuestra vida, un plan redentor, Él nos va a sostener. No podemos desconfiar de Él. No desconfiemos nunca de Él. Pero lo muestra a Dios como un Dios inmanente, es la palabra. ¿Qué será la palabra inmanente? Anótenla los chicos que están anotando eso, inmanente. Después búsquenla en el diccionario. Pero lo que quiere decir inmanente es que Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie. No necesita de alguien que le diga las cosas. Yo necesito que a mí me digan cómo hacer las cosas. Yo necesito
que a mí me digan cuando me equivoco. Cada uno de nosotros necesita a alguien que le diga cómo hacer las cosas. Pero a Dios nadie le puede decir. ¿Quién se atreve a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Nadie. Él acá nos está diciendo, es más, Él hace todas las cosas y Él mismo dice que son buenas. No necesita crear al hombre y decir, che, a ver, hice el cielo y la tierra, los animales. Dame tu opinión, ¿qué te parece? Y bueno, la verdad que, no sé, a la jirafa el cuello más bajo, no sé. Yo lo hubiese hecho de otra manera. No, Dios no le dice eso. Dios lo hace y dice, es bueno. Él mismo se dice, porque no necesita a nadie. Y nos está revelando quién es Dios. Cuando Dios hace las cosas, cuando Dios obra, nosotros no le podemos decir, Dios te equivocaste, porque es imposible, Dios no se puede equivocar. Ni tampoco hace las cosas mal. Ni tampoco hace las cosas mal. La deidad que formó al primer hombre desde el polvo, después lo moldea. De una de sus costillas sale una compañía adecuada para él. Noten la finura de Dios. Nosotros los hombres salimos del polvo, ¿no? Al fin de cuentas todos, vamos, también las mujeres también. Pero lo que quiere decir que no tomó polvo, sino que tomó algo más delicado. Por eso es vaso más frágil. Y nosotros, los hombres, somos como chanchos, ¿no? O sea, como ese barro formado. Pero es vaso más frágil. Y Dios lo hizo de esa manera. Y este Dios camina en el jardín y se comunica cara a cara con aquellos que Él ha creado. Ahora, Dios creó todo de la nada para manifestar su gloria. Eso es algo que nosotros confesamos. Que Dios creó todo de la nada para manifestar su gloria. ¿Alguno de ustedes tiene poder para decir algo y que sea hecho? No sé, por ejemplo, algo. Ahora está todo creado, ¿no? Y la palabra lentes, ya salen los lentes acá. Nadie. Yo tengo que ir a comprarlo, tengo que ir, no sé, a un chino a comprar, a una óptica a comprar lentes. Sin embargo, Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Nosotros tenemos que ir al interruptor. Y si vemos que no está la luz, cortaron la luz, tengo que llamar a Ede. Pero sin embargo, Dios no, tiene poder. Los animales, todo, los árboles, todo. Por eso es Dios. Hay algo muy lindo del Catecismo Bautista en la pregunta 12, porque pregunta y dice, cuando le enseñaban a los niños, y le preguntaban a los niños y le decían, a ver hijos, ¿qué son las obras o qué es la obra de la creación? ¿Qué es la obra de la creación? Una pregunta. Y ellos dicen que respondían, la obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Y ahí está, eso es lo que tenemos que saber, porque dice la palabra del Señor. Y Dios lo dijo así, y es lo que tenemos que creer, porque Dios lo dice. La palabra autoritativa de Dios lo está diciendo. Ahora, noten que dice que en el principio, y la palabra ahí hebrea para Dios, cuando dice en el principio Dios, y el primer tema de Génesis y la Biblia, está en Dios. ¿Y saben ustedes que ahí la palabra Dios es en plural? ¿Que hay más de una persona? Por eso Dios dice, no solamente ahí, en el principio Dios crea eso, y Dios hizo, y en todo el tiempo está esa palabra. Porque ahí estaba la creación del Señor, pero ahí también estaba manifestado el Hijo y el Espíritu Santo. Miren lo que dice Deuteronomio 4:39. Para ver esto con más detenimiento. Dice, aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro, no hay otro. Él es el único, no hay otro. Y noten que sigue diciendo, ahí en Deuteronomio entendían muy bien que había un solo Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Pero en el Nuevo Testamento también dice algo similar. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 17, lo que declara. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él
subsisten. Entonces, Él es la verdad, la base de todo conocimiento certero. Por eso Jesús pudo decir con toda seguridad las palabras autoritativas que había que creer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién podía decir eso? ¿Qué filósofo se paraba a decir eso? ¿Qué maestro se paraba a decir eso? Yo soy. O sea, no hay otro, no miren a otro. Porque es el mismo que dijo crear el cielo y crear la tierra. Es el mismo que dijo sea la luz y fue la luz. Ahora lo vemos como un hombre, pero es el Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Y diciendo con toda autoridad, como en el principio, yo soy el que tienen que seguir. Yo soy. Por eso los judíos querían matarlo, ¿no? Porque cuando él dijo yo soy, era el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Cómo? ¿Cómo se hace igual a Dios? Es que Él era Dios. Él era Dios manifestado. Pero también esto nos marca un espacio y un tiempo. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que nos está marcando es un espacio y un tiempo. Hay un espacio y un tiempo. Y luego esto es marcado en toda la Biblia. ¿Pero por qué? Porque vivimos ¿en dónde? En un espacio de espacio y tiempo, ¿o no? Cada uno de ustedes está ocupando un espacio ahí. Cada uno está sentado en una silla, que yo no me puedo ir a sentar a la silla, salvo que me siente arriba de ustedes. Porque están ocupando un espacio, pero están ocupando un tiempo también. Están ocupando un tiempo. Y a lo largo de toda la Biblia se va desarrollando esto y nos va diciendo que Dios, su plan, se va desarrollando en un espacio y en un tiempo perfecto. Y todo comienza con un principio. Tiene que comenzar con un principio. Y quiero que tengamos en mente esto antes de avanzar. Porque el concepto judío de la verdad no es el mismo que nosotros tenemos hoy en una era moderna. Los judíos no tenían problema con la verdad. Por eso, cuando se escribe y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya, listo, ya lo creían de una. Es así. Sin embargo, los griegos empezaron a introducir la filosofía acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Nadie tiene la verdad. Y entonces ellos decían, bueno, puede ser que Dios haya creado los cielos y la tierra, pero tal vez hay otra verdad. Y entonces aparecía otro que decía, no, los cielos y la tierra fueron creados porque había un elefante que, no sé, le metieron algo arriba y ahí estaba. Ah, qué interesante, decían los griegos. Bueno, ¿esa es tu verdad? Sí, yo estoy bien con esa. La otra verdad no importa. Si vos estás bien con esa verdad, quédate con esa verdad. Y el otro se queda con la otra verdad y el otro con la otra verdad. Eso decían los griegos. Ahora, ¿es algo distinto a hoy? No. Ahora cada uno tiene su verdad y cada vez escala más esto. Ahora una persona dice que no es hombre, que es mujer y se está dejando. Bueno, cree que es mujer. Y listo, déjalo. Es la verdad, se la cree. No. El Señor es el que dice y marca cómo es su creación. ¿Cómo no? ¿Cómo una persona osa cambiarse de sexo cuando el Creador ya lo hizo de una sola manera y nadie le puede decir cómo hacerlo de otra? Dios no se equivocó. Dios lo dice así y lo dice con esa palabra de autoridad. Y ese es el problema. Porque la filosofía griega pensaba que lo difícil de comprender esté ahí, quieto y equilibrado, y si lo dejamos tranquilo mejor, no molestemos. ¿Para qué vamos a golpear, a patear el avispero para que se generen otras confusiones? Ya está, tiene su verdad, déjalo ahí. Y es lo que hoy nos invade, en la cultura, en la sociedad, en todos lados. La cultura griega nos infecta. Por eso la palabra de Dios es contracultura. Por eso cuando llega la palabra de Dios rompe todo, para traer claridad, para decir quién es el que hizo todas las cosas. Ahora, el pensamiento judío estaba abierto a la discusión, abierto a la racionalidad, a pensar, a buscar en la historia de lo que se dijo. El pensamiento judío era, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bien, yo lo creo automáticamente, eso es la verdad. Pero a su vez en el desarrollo vamos viendo que está abierto a discusión.
está abierto a discusión. ¿Y cómo lo notamos eso? Con unas pocas palabras que atraviesan la Biblia. Inclusive el Señor Jesús la dijo. Oíste que fue dicho. Cuando está diciendo eso, introduce eso, nos está dando a decir, a ver qué pensás. Por eso acá no es cuestión de imponer un libro, no es cuestión de imponer una fe. Lo que le decimos a todos los hombres, esto dice Dios, pensá a ver si es lo correcto. Pensá, yo te voy a tirar todos los argumentos, pero pensá. Miren, ahí por ejemplo en Deuteronomio, bueno, no lo vamos a ver todo, pero en Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 5, Moisés, antes de morir, les cuenta a los judíos que lo escuchaban y les dice algo importante. En Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 5, él le dice varias veces, oísteis y visteis. Ustedes oyeron y ustedes vieron. Nuestra fe se trata de eso, de cosas que nosotros hemos creído porque se vio y se oyeron. No es algo abstracto. Ninguno de nosotros lo vio a Jesús acá en persona, pero mantenemos una herencia donde hermanos sí lo vieron y vivió en una época. Y nosotros confesamos esa fe y sostenemos esa fe. Cuando nosotros también vemos ahí, Moisés le dice, viste y oíste en el Sinaí, y esto es en el tiempo y espacio histórico, Josué también lo hace. Miren Josué capítulo 23, versículo 3, de cómo todo tiene un tiempo y un espacio, y nosotros predicamos acerca de esto también, de lo que se ha visto y lo que se ha oído. Josué 23, 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Eso es tiempo. Y con todas estas naciones, eso es espacio. ¿Se dan cuenta? Tiempo y espacio. Por vuestra causa, sigue diciendo, bueno, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. Ese siempre era el argumento cristiano. Ese era el argumento judío. Lo que viste y lo que oíste, en un tiempo y en un espacio. Y nosotros predicamos esto. Nuestra fe está basada en esto. Que el Salvador del mundo vino en un tiempo y en un espacio para rescatar lo que se ha perdido. Y hoy lo predicamos de la misma manera. Y hoy llamamos a la gente a que reflexione. No en algo irracional, sino que algo que tiene sentido. Algo que tiene sentido. Cuando Jesús, yo le citaba a Jesús, ¿no? En Juan capítulo 20. Cuando Jesús también hizo lo mismo. Oíste que fue dicho. Versículo 30 y 31. Oíste que fue dicho. Después dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Fíjense que cuando dice, hizo otras muchas señales, eso es un espacio y un tiempo también. Porque las hizo en un lugar, en un tiempo específico, en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Versículo 31, ahí de Juan. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, cuando leemos la Escritura desde Génesis, es una verdad enraizada en el tiempo y en el espacio. Es una verdad enraizada en el tiempo y en el espacio. Yo le conté, cuando hacía la introducción de esto, hace 2 domingos atrás, que conocí a un niño que cuando le predicaron Génesis 1:1, automáticamente se convirtió, se dijo, Dios existe, Dios es el creador, yo tengo que conocer a ese Dios. Nunca había pensado algo acerca de eso. Pero eso es lo que hace la palabra del Señor. Ese es el poder de la palabra del Señor. Por eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Porque lo que dice la palabra del Señor es una autoridad dada por el Señor a los hombres, a todos los hombres y a la iglesia. Y cuando alguien abre la palabra del Señor y lee, y ahora tal vez estás leyendo esto y te estás dando cuenta de decir, ahora me cae la ficha. Bueno, el Señor está obrando, es el Espíritu Santo que está obrando. Y nosotros solamente tenemos que predicar la verdad. Ahora una pregunta, ¿hubo antes de un principio? Porque Génesis comienza con un principio, sin embargo eso no significa que no hubiera nada antes. ¿Hubo algo antes de la creación? O es como cuando nosotros cerramos los ojos y dormimos y no soñamos nada, ¿no? ¿Qué soñaste? No sé, soñé todo en negro. Algunos dicen, soñé con los ángeles. No sé,
Una mentira, ¿no? Pero nada, ¿no? Y abrí los ojos. ¿Hubo un antes de la creación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo un antes de la creación? ¿Sí? ¿Están en duda? Es una encuesta, ¿eh? Sí, no, en duda, no sabe, no contesta. Bueno. Estaba Dios. Juan capítulo 17, versículo 24. ¿Qué dice? Juan 17, 24. Las palabras de Jesús. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, dice que Dios el Padre le amaba antes de la creación del universo. Qué interesante, ¿no? O sea, quiere decir que antes del mundo estaba Dios, estaba el Señor, estaba Cristo, y había una relación de amor. Se amaban. Pero miren lo que dice Juan 17, 5. Jesús le pide al Padre que le glorifique. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, quiere decir que esto nos dice que tenemos un antes que un principio. Antes de que el Señor cree los cielos y la tierra, algo existía antes, algo pasaba antes. No un mundo, no personas como nosotros de carne y hueso, pero sí personas eternas, como Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice antes. Y entonces acá tenemos la respuesta. Hay algo más que se proyecta hacia atrás, a la eternidad, antes del principio. Cristo existía, tenía gloria con el Padre y nos dice que era amado por el Padre antes de, en el principio. O sea, es tremendo. Y cuando me pongo a pensar esto, y yo quiero que ustedes piensen, si la Biblia está escrita para que pensemos, por favor, usemos. La cabeza está puesta, ¿saben en qué? Para que el cuello no termine en punta. Entonces nos puso ahí el Señor la cabeza y un cerebro para que pensemos. Y pensemos. Porque antes ellos se deleitaban. Y ahí nos damos cuenta que estaba todo bien. No necesitaban un mundo, no necesitaban una tierra. Era el deleite, se amaban, el Hijo, estábamos bien. Pero ahora, ¿por qué Dios tuvo que crear un mundo? Y después hay un plan en el cual el Hijo, que está bien con el Padre, que es el deleite, tiene que tomar un cuerpo que Dios le preparó, un cuerpo, para que habite Él, un cuerpo especial, engendrado en el vientre de una jovencita, pero no concebido por hombre, sino por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, con un propósito. Porque mientras el Padre y el Hijo están ahí deleitándose, hay algo que están planeando. Hay un propósito eterno. Hay algo que se va a manifestar. ¿Y saben dónde nos dice eso la Biblia? Miren ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4. Y hermanos, nosotros no mantenemos un orden en el culto. Mantengan el orden. No den gritos de júbilo, nada, cuando lean esto. Dice, según nos escogió, ¿quién? Dios. En Él, ¿quién es en Él? En Cristo. Según nos escogió, Dios. En Él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Si Dios es tu Salvador, si el Señor, Él te dio el arrepentimiento y la fe para creer, si Dios te escogió, esto no fue un plan B del Señor. Fue un plan desde antes que creara los cielos y la tierra. Desde antes que hiciera este mundo, desde antes que haya un principio, Dios lo orquestó todo y dijo, yo quiero salvar a Nico. ¿Te parece? Sí, claro. A Emma, a Marina, a Nehemías. O sea, acá, a cada uno de los que el Señor puede salvar. Antes de que el mundo fuese creado. Quiere decir que esto
para el Señor. Nosotros somos su especial tesoro. Porque Él estaba pensando. Cuando dudemos que el Señor nos dejó, pensá que estabas en su pensamiento, en el pensamiento de Dios y de su Hijo antes de la fundación del mundo. Es un gran privilegio. No todos tienen ese privilegio, porque es una elección. Él nos escogió, dice acá Efesios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, en el principio existía una situación algo más estática, se hizo una elección y esta elección demuestra pensamiento, voluntad. En esta elección no hay un bolillero, como es sorteo, a ver, y cantan el número, 23.700. No. Acá hay una elección previa de que escoge el Señor sabiendo quién nosotros somos, que no somos nada, alejados de Él, pecadores, nacemos lejos de Él. Y el Señor nos elige para su propia gloria. Se hizo una elección y esta elección demuestran pensamiento y voluntad. Y la muerte de Cristo expiatoria es lo mismo. Como lo dice Pedro también, en Primera de Pedro, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, que Dios prometió vida eterna, antes del principio de los siglos, dice Tito capítulo 1, versículo 2. Ahora, ¿cómo puede hacerse una promesa antes del comienzo del mundo? ¿Cómo puede hacerse una promesa antes del comienzo del mundo? ¿A quién se le puede hacer esa promesa? Solamente la puede hacer el Señor. Él mismo es el que hace la promesa y Él mismo es el que la cumple. Él no hizo la promesa pensando en que vos y yo lo íbamos a escoger a Él. Él hizo la promesa de que Él nos iba a elegir, Él nos iba a cambiar el corazón y nosotros le íbamos a seguir a Él. Porque somos de Él, le pertenecemos a Él. Por eso es una promesa. ¿Y saben cómo se llama esto? Pacto. Pacto. Por eso Génesis arranca con una promesa de salvación, pensando en lo que fue antes de que el mundo fuese creado. Pero ahora tenía que ser creado este mundo para que se cumpla esa promesa. La Escritura habla de una promesa hecha por el Padre al Hijo o al Espíritu Santo. ¿Por qué? Después de todo en este punto particular, no hay nadie más a quien se le pueda hacer una promesa. Por eso Dios al hablarnos lo hace en un espacio, tiempo, para comprender su plan. Pero Él no se mide en este espacio y tiempo. No es igual que nosotros, seres creados. Él trasciende todo esto y es obvio para Dios. No es lo mismo antes y después de la creación. Dios se obró ahí en su creación y comunicó su conocimiento. En consecuencia, cuando leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no nos quedamos como algo colgado en el vacío. Existía antes de la creación y ese algo era personal, no estático. Estaba el Padre, amaba al Hijo y había un plan, había comunicación y se hicieron promesas antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto tiene que estar tan claro como el agua y como el agua cristalina, pongamos. Hay una promesa antes. Dice creó, ¿no? En el principio creó Dios, creó. Bueno, hay un montón de veces en la Escritura que dice creó, crear. Increíblemente algunos argumentan que no significa hacer algo, sino darle una función nueva. Sin embargo, acá la palabra hebrea está reservada acá para la actividad creativa de Dios. La misma Escritura nos revela que el universo fue creado de la nada. El universo fue creado de la nada. En Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto quiere decir, Dios creó todo de la nada. No necesita materiales. Él lo creó, Él lo hizo. Y además que solamente Dios es eterno y trascendente. La sabiduría proviene de la esencia misma de Dios. Cuando nosotros leemos Proverbios, cuando leemos Proverbios capítulo 8, por ejemplo, no dice que habla la sabiduría, como que está hablando la sabiduría y de una forma poética y dice que fue antes de la creación del mundo. Yo existía antes. Es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría de un mortal. Es la sabiduría de Dios. Es la que yo tengo que pensar y meditar. La sabiduría proviene de esa esencia misma de Dios. Se centra en el papel de la sabiduría de la creación.
Ni siquiera la oscuridad existe aparte de la palabra creadora de Dios. Miren Isaías capítulo 45, versículo 7. Yo estoy dando el argumento para que pensemos esto, y espero que quede claro. Isaías 45, 7. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Podemos ver ahí a Dios? Cómo Dios de forma progresiva ordena y llena el mundo vacío y sin orden. Porque Dios tiene poder. Ahora, el mundo que hoy estamos viviendo, Dios lo sigue sosteniendo. Cuando estamos dudando de hacia dónde va el mundo, nosotros no nos tenemos que preocupar, porque Dios es el que ordena y acomoda todas las cosas. Dios es el único, Dios es el sabio. Pero a su vez dicen que, fíjense, que la actividad creativa de Dios no consiste en simplemente ordenar la materia preexistente como un artesano elaborando un producto. El énfasis es que Dios puede crear de la nada, de manera progresiva, con orden y llenando un mundo vacío y sin orden. Eso es lo que dice el versículo 2. Noten que dice ahí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la luz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aun cuando parece que todavía no están las cosas ordenadas, Dios está al control. El Espíritu de Dios se está moviendo ahí, pero progresivamente se va ordenando las cosas. Y esto para los que son impacientes como yo, a mí me pone un freno acá. Tranquilo, Dios está ordenando. Con tu vida, tranquilo, Dios te está ordenando. Con todo lo que pasa a tu alrededor, tranquilo, Dios está al control. Progresivamente el Señor está ordenando. Él te creó, Él te formó. Entonces no tengas temor de eso. Tranquilo, es Génesis nos está diciendo eso. Bueno, y dice los cielos y la tierra, ahí son opuestos, representan el cielo organizado, ¿no? Y Dios ordena el caos en su providencia, ahí en la primera parte del versículo 2. No existe la teoría de la brecha. Hermanos, dicen que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 pasaron millones y millones de años. Eso es una teoría filosófica que entra con el liberalismo, diciendo que es la teoría de la brecha. Entre eso y ese versículo, entre el versículo 1 y 2, y después lo que sigue relatando, pasaron millones de años. Yo digo, ¿de dónde sacamos eso? Si no lo dice la Biblia. Si un judío escuchaba eso, probablemente, no sé si tenía la autoridad para apedrearnos por esa herejía, pero era una herejía. O sea, ¿cómo vas a inventar algo que Dios acá no reveló? Y tal cual, cuando dice que creó los cielos y en 6 días, fue en 6 días. No hay que hacer especulaciones, decir, no, porque un día para el Señor son 1000 años y un mes. Especulaciones. No lo tenemos que hacer con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor como fue escrita. Y eso lo dice la historia. Y eso lo dice no solamente cuando comprendemos un texto que estamos leyendo, y más un texto que tiene la autoridad de Dios, que Dios dijo y fue hecho de esa manera. Entonces, cuando nosotros vemos ahí los orígenes, no sabemos los orígenes de la oscuridad y el abismo, ni el origen ahí. Satanás sale de golpe en el capítulo 3, ¿no? Y entonces uno dice, ¿dónde estaba Satanás? No sabemos. Y empezar a inventar teorías y a escribir libros acerca, no, porque Satanás dice, y empezar a cosas raras. Cuidado con hacer eso. No nos dice, solamente sigamos el relato bíblico. Sus comienzos son un misterio, pero solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Y es interesante porque el final de esta narrativa de toda la Escritura, todo será mejor que en el principio. Todo va a ser mejor que en el principio. Dios crea, hace esto, pero ahora todo va a ser mejor que en el principio. Apocalipsis capítulo 21. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 25. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y dice el otro versículo, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Se dan cuenta? En los cielos nuevos y nueva tierra no habrá mar, ni va a haber oscuridad. ¿Qué nos muestra esto? Génesis empieza con una progresión. Cuando dice que Dios creó todo,
Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero estaba el Espíritu de Dios, pero después la vemos que se ordena, nos está indicando, y a los que leían la Biblia, a los que leían el escrito de Moisés, les indicaba, acá hay un progreso, va todo hacia adelante. ¿Y qué es lo que el Señor nos lleva en la narrativa bíblica? Hacia esto que estamos esperando. Esto es una promesa del Señor, nosotros estamos esperando esto. Pero ahora es mejor que el principio. El Señor puso una espada para que no se acerquen, ahora hay un huerto que se abre. El Señor creó el mar, ahora no hay mar. El Señor separó las tinieblas, ahora no hay tinieblas. Y del árbol que no se podía comer, ahora dice el Señor, vayan y coman, porque ya no hay pecado. Ya el enemigo, ¿qué fue? Destruido, atado. Entonces ahora lo podemos hacer. Por eso es preciosa esta progresión. Y los hebreos los usaban cuando muchas veces ellos leían esto. Y Moisés, cuando escribió inspirado por el Espíritu Santo, colocó a ambos en oposición, cielos y la tierra, también en la narrativa, tinieblas y luz. Inmediatamente dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, como parte de ese vacío confuso, porque la luz comenzó a dar alguna apariencia externa al mundo. Por la misma razón lo llama abismo y aguas, ya que en esa masa de materia nada era sólido ni estable, nada distinto. Y luego en los próximos versículos lo vamos a ver, versículo 3 comienza a dar una diferenciación. Lo que mis hermanos tenemos que ver acá finalmente, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, todo ser necesita un principio vivificante que lo dinamice hacia la vida plena. Todo. Por eso el Señor nos puso y nos creó para que nosotros podamos estar bien y satisfechos con Él. Porque Él es nuestro creador. El hombre lejos de Dios está mal. Y necesita a su creador. Y ya hemos escuchado antes de que Dios perfeccionará el mundo. Ahora, cuando dice, ¿cómo podría ser este orden tan justo y distinto subsistir por sí mismo a menos que derivara su fuerza en otra parte? Porque dice que parece que está confuso acá, ¿no? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y uno dice, ¿cómo en Dios puede estar algo desordenado y vacío? Pero nos está dando algo que nos está dando esa progresión. Pero lo que está diciéndonos es que Dios va a enviar algo, va a hacer algo para que todo tenga un orden y para que viva. Poéticamente, en el Salmo 104, versículo 30, lo dice de esta manera: envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Y así por otro lado, tan pronto como el Señor quita su espíritu, todas las cosas se vuelven polvo y se desvanecen. Dice el versículo 21 del Salmo 104. Por el Espíritu de Dios las cosas viven. Si les falta eso, las cosas se desvanecen. Esta tierra la creó el Señor. Se va a terminar cuando Dios diga. Se va a acabar cuando Dios diga. Tenemos que estar tranquilos. Mientras tanto, hay toda una progresión. ¿Cuál es la progresión? De que la gente va mirando cómo va este mundo y saben que algo va a pasar. Porque todo está apuntando a que tienen que mirar a Dios. Tienen que estar pensando, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque Dios está en los cielos. Y si estoy en la tierra, si no te tengo a vos, no tengo nada. Es lo que va llevando. Y es a lo que nos quiere hacer ver. Así como el Espíritu dio vida en la creación, hoy actúa en la nueva creación. ¿Y cómo lo hace? Regenerando corazones, formando a Cristo en nosotros. Por eso predicamos la palabra del Señor. Por eso Génesis te está llevando a que vos pienses y veas que si estás lejos de Dios, no solo estás perdido, no tenés nada. Y si tenés a Dios, y si el Señor te salvó, pero no lo estás conociendo, no estás teniendo comunión con el Señor, yo espero que puedas ver que Él es tu creador y que no solamente es necesario que vos vuelvas a ver al Señor, a meditar en su palabra, a ver lo precioso
que si Él te salvó, todo esto se gestó antes de que crease el cielo y la tierra. ¿No es digno Él? ¿No es digno de el Señor, nuestro Dios, de ser alabado cada día que venimos acá? ¿No es digno Cristo de ser alabado en eso que planeó con el Padre antes de la fundación del mundo? Pensando en nosotros, pensando en mí, pensando en vos que te salvó. Se humilló, vino a este mundo, bajó a esta tierra. Claro que es digno. Porque nosotros vamos a ir viendo que este mundo, el Señor lo crea para poner a una persona como nosotros. Lo hace para que lo podamos habitar, para que en este mundo podamos respirar, puedas progresar en todas las labores que vos hacés. Porque para eso Dios creó el mundo. Pero también para darnos cuenta que nos hemos alejado de Dios y que estamos perdidos. Sin embargo, Él sigue sosteniendo este mundo. Él te sigue dando trabajo. Él no te quita el oxígeno. No te descarta y te manda a otra esfera de otros planetas de los tantos que Él creó. No te manda, porque no son lugares habitables para que vos estés. Él hizo este mundo para que vos estés, pero hizo este mundo para que también conozcas su propósito, que quieres que te arrepientas y pongas la fe en aquel que bajó y pisó este mundo, que se llama Cristo. Porque Él estaba pensando en eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder comenzar con Génesis y gracias, Padre, por poder pensar y meditar en estas cosas, Señor. Ayúdanos a seguir haciéndolo mientras vamos desarrollando cada versículo, Señor. Qué precioso es saber que has creado este mundo, que creaste los cielos y la tierra, pero lo has creado, Señor, con un propósito eterno, que te conozcamos a ti, que estemos bien contigo, Señor. Todas las cosas fueron creadas para ti. Ayúdanos a comprender esto, Señor, porque entendemos que cuando comprendemos esto, las cosas se empiezan a acomodar. ¿Por qué todavía estoy vivo? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué vivo en este lugar? Todo tiene un propósito, Señor, dado por ti. Y si estamos en ti, Señor, te damos gracias porque tú sigues sosteniéndonos. Gracias porque nos has dado vida. Así como cuando vas creando este mundo y vas dando vida y vas diciendo, dijiste y fue hecho, dijiste y fue hecho. Señor, gracias porque tú quisiste darnos vida, Señor, cuando estábamos muertos. Soplaste, tu espíritu sopló sobre nosotros cuando estábamos muertos. Gracias, Señor. Sigue obrando en nosotros, Señor. Danos paciencia también. Y gracias nuevamente por poder meditar en esto y pensar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.